Esto es copywriting, ventas y nada que perder. Soy Inés Díaz y la entrevista de hoy va a ir de ciencias del comportamiento. A Pablo, el invitado que traigo hoy, lo conocí leyéndolo. Sus posts en LinkedIn sobre antropología, comportamiento del consumidor, son súper interesantes y digo yo, me lo traigo para hablar de lo que yo llamo psicología de ventas, pero que él oficialmente nos puede contar como antropología y ciencias del consumidor. Él se ha formado en antropología, es formador ahora mismo y ha sido consultor durante años y, y vamos a sacarle un montón de data acerca de nuestro cliente, porque los mercados, las tecnologías, las plataformas, los circuitos de venta cambiarán siempre, pero el comportamiento humano es bastante fácil de anticipar. Así que le damos entrada y espero que lo disfrutes. Aquí lo Perfecto. tenemos a Pablo Mondragón. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias por invitarme. Estábamos comentando que tenemos 1500 temas para conversar, eh, pero bueno, vamos a dejar para el final un poquito tu historia y qué estás montando ahora, qué estás Ujú, tramando. ujú. Pero por tirar del hilo de alguno de los muchísimos posts súper interesantes que tienes, que me es muy difícil no comentar, por cierto. Al contrario que la mayoría de posts que aparecen, que es como, "Uf, madre mía, sos muy inspirador con tus Muchas reflexiones. gracias, muchas gracias. Vale, pues hay uno, por tirar del hilo, que Ujú, hablas de 8 principios para aplicar la antropología. ujú, Punto número 1, que ya tiene ujú, tela, que es revisa tus propios sesgos. ujú. Correcto, A lo correcto. cual, para ampliar, eh, podemos decir que la gente que más cae en los sesgos es la gente que considera que no cae, que no está sesgado. Es que yo creo que ese es ya el primer sesgo, ¿no? Que es el principio de racionalidad, por decirlo de alguna manera, y es, vamos, es un muy mal entendimiento de lo que es la naturaleza humana y de por qué estamos aquí, ¿no? Que es una cosa que yo al final hablo mucho también en los posts, ¿vale? Que digamos que mi gran enemigo público número uno es esa idea de la objetividad y de la racionalidad humana. Claro, yo defiendo completamente lo contrario, a pesar de que sí que es verdad que encuentro cierta racionalidad en la irracionalidad, ¿vale? Porque para eso soy Una antropólogo. lógica, una Una mínima. lógica, Sí. claro, pero lo que pasa es que es una lógica que no nos gusta. O sea, tú lo has visto, por ejemplo, puse un post que hablaba de, bueno, una empresa que despedía a un trabajador y cómo esto era por no salir de fiesta con sus jefes, ¿vale? Y por qué esto a mí personalmente me parece muy lógico. Que, insisto, yo cuando hablo de lógico no estoy hablando de moral, son dos cosas muy distintas. Que es Exacto. y muchas veces la gente me viene con el cuchillo en la boca diciendo, no, es que estás justificando. Digo, no, no estoy justificando. Lo que estoy intentando es explicar una realidad antropológica eh, que es muy antigua, porque, claro, generalmente en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en general todo el mundo suele pensar en términos históricos que abarcan, ¿qué te diría yo? 200 años como muchísimo. Ya es el que piensa en la revolución industrial, ¿no? O el que piensa en términos de 20 años atrás, que es la digitalización, ¿no? Pero claro, yo pienso en términos de 350.000 años como antropólogo. Entonces, para mí es, ostras, ¿cómo ha sido la historia humana en esos 350.000 años? ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo nos hemos organizado? Y cómo nuestro cerebro ha ido evolucionando lentamente hacia ese tipo de patrones y lo difícil que es cambiarlo en cuestión de unas pocas décadas, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, de el despido de esta persona. Ostras, es que esto se enmarca en lógicas de grupo, de Espera, confianza. vamos a situarlo mejor. Lo invitaban a ir de fiesta con los jefes y los compañeros, y Correcto, como él no quería, pues correcto, lo despiden. correcto. ¿Vale? Entonces, al final dices, vale, no, no, no es ético. En este mundo empresarial no es ético, dices, ostras, partimos de una base filosófica de que el individuo es dueño de sus decisiones y si yo no quiero salir de fiesta con mis jefes, no pueden No está en mi obligarme. contrato, no hay ninguna... Correcto. Entonces, desde la lógica formal tiene sentido. Pero claro, aquí entran toda una serie de cuestiones que están en las lógicas más informales, lo que yo llamo más orgánicas,
que es lo que son las cuestiones de grupo y cómo funcionan los grupos y cómo funcionan las relaciones de confianza y la adherencia a esos grupos. Entonces hay muchísimas cosas que no están escritas en contrato, pero que sin embargo estamos medio obligados. Y utilizaba, por ejemplo, el ejemplo de tener que comer todos en familia. No hay ninguna ley que indique que tienes que comer con tus padres o con quien sea, o con tu marido, con tu pareja. No hay ninguna ley formal. Sin embargo, hay mucha gente que se enfada si no estás ahí a la hora de comer. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es esa pertenencia al grupo, ese ritual de pertenencia al grupo, ¿vale? Entonces, esto es un poco para mí el mismo caso, ¿vale? Sí que es verdad que está llevado al mundo empresarial, pero al final dices, bueno, hay un grupo y si tú no estás siguiendo esos rituales, no estás siguiendo esas lógicas de grupo, te aparto. Ya Y la forma de apartar es... genera desconfianza. Correcto, es que al O la final es... gente dice, o sea, como broma en internet, no me fío de la gente que no le gusta el café. ¿En Sí, qué se basa? claro, Que si no compartimos la misma alquimia, no estamos tomando lo mismo, quizás tenga que tener cuidado de ti, correcto, ¿no? correcto. Entonces, ahora, tú hablabas de que los sesgos son comportamientos adaptativos. Yo Ujú, tiendo a pensar, y no lo he estudiado, es decir, que me encanta que me aclares esto, que son, digámoslo así, un algoritmo biológico ujú, con el que nuestro avatar ujú. puede sobrevivir o tiene comportamiento que le ayuda a sobrevivir en la naturaleza. Correcto, Ah, ok. correcto. Sí, Entonces sí, sí, es eso. es como muy, muy biológico y muy básico y esto, gracias a la inteligencia de la naturaleza o lo que sea, Correcto. contamos con esto que luego en sociedad igualmente Sí, nos sí, puede jugar en contra correcto. si no lo sabemos. Correcto. Es Pero que... entonces, dime, dime. coinci- estoy acertada aquí. Sí, sí, estás completamente acertada. O sea, es un poco lo que te comentaba de los 350.000 años de historia, ¿vale? Por ponerlo en estadística, lo que es la sociedad moderna, y cuando hablo de sociedad moderna, estoy situándola en Mesopotamia, ¿eh? O sea, es decir, para que te hagas una idea, 5.000 años antes de Cristo. Mm, Eso representa aproximadamente un 3% de nuestra historia, ¿vale? Un 3%. El 97% restante, nosotros hemos sido una sociedad grupal, gremial, de cazadores-recolectores que hemos estado enfrentados a una naturaleza hostil. Entonces, claro, nuestro cerebro se ha adaptado para evolucionar en ese entorno, no en un entorno de leyes, de estados, de empresas, de contratos, de meritocracia, no, es lo otro. Entonces, claro, los sesgos han tenido una función adaptativa brutal. Porque nuestro cerebro, claro, con lo hiperestimulados que estamos ya de por sí, genera estos bypasses mentales que nos permiten además ahorrar energía. Porque el cerebro es una de las cosas que consume mucha energía y eso significa alimento, algo que escaseaba en esos tiempos. mm, Entonces, todos los sesgos, si hablábamos, por ejemplo, de los principios de Cialdini, todo eso tiene una base evolutiva. Entonces tú dices, ostras, es que hay un sesgo de escasez. Resulta que me duele más perder algo que ganar algo, ¿no? Que es una de las cuestiones de la economía del comportamiento. Claro, esto tiene mucho sentido en una sociedad de cazadores-recolectores en la cual los recursos eran muy limitados. Si tú tenías un cuchillo de sílex y lo perdías, ostras, te aseguro que se te complicaba mucho más la vida que si ganabas un cuchillo de sílex extra. Y ujú, esto tiene un sentido. claramente. Ujú. Esto tiene un sentido. Entonces, a partir de ahí, claro, tendemos a ver los sesgos como una cosa negativa, pero es que es lo que hay. O sea, no, es lo que hay. No, no, a mí desde luego el conocerlos me ha hecho primero comprender mejor al ser humano, Ujú, relajarme respecto a ciertos comportamientos y bendecirlos de algún modo, porque es como, oye, mira cómo esto lo tengo de fábrica, o sea, no tengo ni que aprenderlo, ¿no? correcto. Oye, y volvamos a esto de como, ¿qué sesgo es aquel que dice, como yo soy muy inteligente y muy racional, no estoy sesgado? Sí, podríamos hablar del principio de la racionalidad, por decirlo de alguna manera, o el sesgo de racionalidad. O sea, esto yo creo que además
Esto viene muy llevado por decirlo de alguna manera, por una mala enseñanza en la escuela, ¿vale? Y aquí me explico. Estamos muy acostumbrados a entender, por ejemplo, la historia de la filosofía desde el punto de vista de la racionalidad humana, ¿no? Empezamos hablando pues de los griegos, de los romanos, todo este tipo de cosas, luego pasamos a Kant, a Descartes, o sea, siempre, luego encima aparece el paradigma este del Homo economicus, en el sentido de que siempre tomamos la decisión de manera informada, la decisión más racional. Claro, para mí esto es un problema que va de base en la educación, porque nos están generando el espejismo de una racionalidad que no es tal, que no es tal. Esto, por ejemplo, Kahneman hablaba, ¿no? Con el Sí. sistema uno y el sistema 2. Decía, ostras, es que la mayoría de nuestras decisiones responden a sistema uno, que son impulsivas, y luego lo que hacemos es racionalizarlas con el sistema 2, ¿no? Que, por cierto, ganó un premio Nobel por presentar esta evidencia. Correcto. Sí, sí, igual que Thaler, o sea, al final hay mucha gente del mundo de la economía del comportamiento, que al final es una preciosa mezcla, ¿no? Entre psicología y economía, que se llevaron sus respectivos premios Nobel porque desmontaron esto, porque Ujú. desmontaron toda esta idea del hombre, del ser humano racional, que no tiene ni pies ni cabeza, pero nos hacen vivir en esa ficción, porque yo creo que hay una necesidad de control. De decir, no, yo soy libre porque tengo un pensamiento libre y racional. No, no, tú eres el mismo mono simbólico que todos nosotros, ¿no? Y te afecta, y perdón que lo diga de esta manera, pero te afecta mucho más la muerte de tu perro que la muerte de 2 millones de personas en un país que no eres capaz de situar en un mapa. Y ¿Por punto. qué? Claro, y es que es la realidad, y nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque somos grupales, porque somos tribales, no somos individuales ni somos colectivos en el sentido de tenemos una empatía universal hacia todos los seres. No, No, no hay. somos gremiales y nos importan los nuestros, como ha pasado siempre, y es eso lo que nos ha permitido sobrevivir, insisto, ¿eh? Ujú. Y, y podríamos decir, porque esto se toca, lo de sesgado o no sesgado, con no, yo no, con el principio este de que es lo mismo, ¿no? Se compra por emoción Ujú, y podemos decir que entonces un exceso de racionalidad o el decir a pillar la bandera, no, yo soy racional ujú, y no tomo, analizo todo, comparo todas las opciones y tomo la mejor. ujú. Podemos decir que lo guía el miedo. Hay una... A ver, yo creo que más que el miedo, la necesidad de control, que podría estar con el miedo. Es que y aparte, para mí hay un poco de vagancia cognitiva, en el sentido de que, y esto, por ejemplo, yo se lo explico mucho a mis alumnos de máster, porque yo doy ciencias del comportamiento en másteres, ¿no? Y le digo, a ver, todas las empresas tienden a pensar en su producto, en términos de mi producto, y mira qué funcionalidades tiene, y mira lo que es capaz de hacer. Un cliente no piensa en un producto, piensa en la expectativa, en lo que va a conseguir con ese producto, no tanto con las funcionalidades, sino a nivel simbólico, a nivel, no sé, sí, a nivel de aceptación social, a nivel de las imágenes proyectivas que le hace hacer, ¿no? Un Rolex. Ah, dices, yo me compro un Rolex, no, porque es perfecto para darme la hora. No, no. Tú lo que quieres es pertenecer a un cierto estatus social, quieres diferenciarte de otros, de otra gente del grupo, en fin, son estas cosas. Entonces, bueno, ahí está todo este. No, no sé si es miedo, yo creo que es necesidad de control, Ujú. porque controlar y anticipar al otro es muy complicado. O sea, te mete en un berenjenal, que es justamente la complejidad humana, que o estás medianamente preparado y abierto, o te saca de una zona de confort importante. Y para mí ese es uno de los motivos por los cuales gran parte de las estrategias de marketing fallan, porque no hay un entendimiento detrás de lo que son realmente las personas, ¿no? Dices, no, yo es que tengo mi buyer persona, ¿no? Tu buyer persona, ¿qué has puesto? Una segmentación, ¿Dónde vive? ¿Qué coche lleva? correcto, cuánto gana y Ah, tal, y ¿qué sabes? ¿Qué sabes? No sabes nada, no sabes ni qué grupos le influencian, ni cuáles son sus necesidades proyectivas, ni cuál es la función simbólica de tu producto para esta persona. No sabes nada. y a que esto nos lleva a otro de los puntos, que era el contexto. Ujú, correcto. Entonces,
como lo ponías, el contexto lo es todo, no eres la misma persona en tu lavabo que en una cena con amigos que con tu familia. Correcto. Es que para mí, este es otro de los grandes aportes de la antropología, ¿no? La antropología, una de nuestras metodologías de investigación es irnos a los contextos reales donde están ocurriendo las cosas. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el congelado, que es un estudio real que yo hice, ¿no? Y cómo las madres compran congelados y qué perciben alrededor del congelado, yo me voy a ir a sus casas a ver los congeladores y a ver cómo cocinan el congelado a todo este tipo de cosas, porque es ahí donde está el contexto. Ujú, Claro, el contexto yo digo que lo es todo, porque para mí, y sobre todo en marketing, o sea, aquí ligo mucho la identidad y el contexto, ujú. ¿vale? Porque marketing, por muy poco, o sea, casi todo es identidad. Estamos Sí. hablando de identidad. Pero es que la identidad tendemos a pensarla como algo individual, ¿no? Es decir, yo soy, cuando la identidad es lo más colectivo que existe. El hecho de que tú pienses que eres algo, Ujú. que está bien, es una parte, pero también es tu identidad el papel que el grupo te otorga en un sitio y también es tu identidad quién no eres, lo que en antropología llamamos la otredad. Wow, Yo, por esto. ejemplo, claro, Sí. tú y yo somos Pablo Inés, pero Mm. claro, yo puedo definirme como Pablo porque hay no Pablos en el mundo. Puedo definirme como joven porque hay gente que es mayor. Puedo definirme como hombre porque hay mujeres. Espera, espera, vamos por partes, porque este es todo un tema que quiero hablar Vale. bien claro, porque creo que cualquier marca esto lo puede, bueno, todos los principios, pero hay que hacer hincapié en esto. Pero sigamos con el contexto. Sí, sí, claro, ahí es donde te digo, teniendo en cuenta esto, tu identidad no es la misma en cualquier contexto. O sea, incluso el papel que ocupas en el grupo no es lo mismo, la forma en la que te comportas no es la misma. Incluso la forma en la que tienes, incluso puede ser que tus valores no sean los mismos, dependiendo del contexto, porque tendemos a mimetizarnos, existe el sesgo de endogrupo, cambia mucho. Entonces, si se coge y se separa al individuo del contexto, que esto es lo que parece que se va haciendo, ¿no? Decir, oye, yo cojo un individuo aislado y es como si lo meto en una probeta. Y ya está, ¿no? Que es el sueño húmedo de las ciencias sociales, el poder ser como las ciencias biológicas. Pero es que no funcionamos así. Es que no funcionamos así. Es que yo No, ahora estoy contigo así, pero cuando llegue el sábado, si me voy de fiesta con mis amigos, pues a lo mejor no me pongo a serás decir así. burradas, correcto. O a lo mejor es que no hablo y estoy solo Ajá. bailando. Sí, sí, sí. Entonces, o a lo mejor, claro, a mi madre le hablo de otra manera, pues porque no tiene ni idea de lo que yo hago. Entonces, hay que hacer, no sé, hay que performar de otra manera. O Entonces, como para mí decías, tu jefe en LinkedIn no es el mismo que en Twitter. claro, es que tu acción en LinkedIn no es lo misma. O sea, Mm. yo puedo estar extremadamente enervado y decir, ostras, hoy tengo uno de esos días que me apetece, voy a decirlo más decorosamente, enfadarme. Me apetece enfadarme Qué colectivamente. elegante, qué elegante. Sí, efectivamente. Me apetece enfadarme y hacerlo público. Claro, las consecuencias no van a ser las mismas si lo hago en LinkedIn que si lo hago en Twitter, porque el contexto es distinto. Ujú. Entonces, es que esto... Entonces, esto nos lleva a decir, cuando busco leads, por ejemplo, Ujú, ¿para qué los busco? ¿Qué quiero conseguir con su acción? Y evidentemente, ese mismo lead, si lo encuentro en Twitter, puede ser útil para cierto embudo y ese mismo lead, esa misma persona, desde LinkedIn, comportarse completamente diferente. correcto. Y es normal. Sí, Y es normal. Es que es un problema porque también entendemos, no, es que esta persona es hipócrita. Claro, a mí esto me revienta, lo de esta persona es hipócrita, porque yo para mí es, no, esta persona performa de manera distinta y se adapta según los contextos, como hemos hecho, insisto, desde hace 350.000 años. y seguiremos haciendo. Y seguiremos haciéndolo. Exacto. Performa, me gusta esto. Sí. No, no miente, está performando. Es que sí, sí, el otro día me escribió uno diciendo, performa no existe en castellano. Y es verdad, es una Bueno, palabra que no existe, pero viene de las teorías de las ciencias sociales. que aquí entramos en la verdad y la mentira. Ujú. Ahora seguimos con los principios, ¿no? Pero ya que lo has sacado el tema, como que la gente dice, bueno, le voy a preguntar.
Le voy Ujú. a preguntar a mis clientes qué piensan de, Claro, coño, tienes un factor de falsedad, pero no, sin juzgar, pero la gente es educada y es buena sí, y te quiere hacer sentir bien, especialmente si no te compra, correcto, te quiere compensar. Entonces correcto, te va a decir cosas muy bonitas y te vas a guiar por eso correcto. y Es que no va a ser es... un buen dato. No, no, no va a ser un buen dato. De hecho, claro, aquí es que tendría que explicar el proyecto. Yo esto también se lo digo a mis alumnos, ¿no? Yo cuando hago investigaciones, lo que más feliz me hace, porque ahí digo, ahí se me enciende la bombilla, digo, ahí está la clave, es cuando detecto una mentira, que siempre hay. Porque al final, muchas veces el insight no es tanto lo que me está diciendo, Ujú. sino por qué me está diciendo lo que me está diciendo. ¿Qué quiere performar? ¿Vale? Un ejemplo que yo tengo de mi propio portfolio, por decirlo de alguna manera. En un estudio de congelados, justamente en este de los Sí. congelados, yo entrevisté en un grupo focal a un montón de madres, ¿vale? Unas 10 madres. Les pregunté, oye, ¿vosotras le dais congelado a vuestros hijos? Productos congelados. Y claro, tú imagínate, 10 madres que no se conocen entre ellas, con lo que significa ser una madre. Claro, todas, no, 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 ¿yo cómo le voy a dar esa guarrada a mis niños? ¿Qué dices? ¿Qué va? ¿Qué tal? Vale, si yo me quedo con eso, es Un ninguna... dato, ya pues un dato brutal. Sí, claro, es como, vale, perfecto, esto no funciona, porque fíjate, al público objetivo me está diciendo que esto no le gusta porque no es sano, no sé qué. Vale, perfecto. Sí. Aquí es donde entra en juego la etnografía, que es por eso que yo me voy a las casas. Les volví a hacer la segunda parte de la entrevista y al terminar les dije, oye, ¿te importa que vea tu congelador? Claro, se pusieron rojas, rojas. Ay, 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 ay. Tal, tal. Bueno, tal, abres el congelador, claro, lleno. Claro. Patatas fritas, lasañas, todo. Entonces, claro, tú te lo puedes tomar como, uy, una Memi. ofensa, me ha Ujú. mentido, o te lo puedes tomar ¿por qué me ha mentido? ¿Qué significa la performatividad? ¿Qué significa ser madre hoy en día? ¿Y por qué siente esa vergüenza de decirle a un externo que compra congelados? Claro, ahí de repente empiezas a perfilar mucho mejor y dices, es que es madre trabajadora, no tiene tiempo, pero tiene una vergüenza. Claro, ¿Qué esto... es eso tan importante que haga el esfuerzo para construir una mentira? Tiene que ser Claro, muy importante claro, para hacer esta fatiga. correcto, claro. Y eso a nivel de comunicación de marca Wow. ya es como, no tengo que ir sobre el producto, tengo que ir sobre la vergüenza. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es empoderar a esas madres y decirles, no eres una mala madre por dar congelados a tus hijos, lo que eres es una madre trabajadora. Lo que eres una máquina y lo llevas todo tú y consigues hacerlo todo tú. No lo sé, ¿eh? Me lo invento. Sí, sí, sí. Pero es que es muy clave el insight de la mentira. No, no tomárselo a personal, sino verlo como una oportunidad brutal. Ujú. Entonces, claro, la verdad, Sí. con los seres humanos es muy complicado. Tal cual. Ok, siguiente punto. Ujú. Vale, vamos con este que Ujú. salió recién espontáneamente sobre la otredad. Ujú. Mi cámara se O ha sea, sí, desconfigurado, pero... ahí verá. Eh, para que una cosa sea, tiene que no ser otra, sería correcto, el correcto, principio, ¿no? correcto. Y este es el principio de la puedes llamar otredad, otra gente lo llama alteridad, pero es que esto es tan importante para todo, perdón que lo diga así, pero es que es Sí. para todo porque toca el tema de la identidad, ¿vale? O sea, es decir, nosotros para ser algo tenemos que no ser algo. Y esto, por ejemplo, yo cuando hablo de construcción de marcas, ¿vale? Siempre digo lo mismo, digo, ¿cuál es tu otredad? O sea, Mm. ¿por qué no construyes tu marca en relación a lo que no eres? Primero empieza a pensar qué es lo que no eres y construye, o a lo que te quieres enfrentar y construye. En ciencia política, esto es clave, porque esto es al final la idea de decir, voy a generar un enemigo que no somos nosotros, ¿vale? Y que eso va a avivar las pasiones, ¿no? Dices, "Ostras, pues, hoy en día, no, pues es que los LGTB o los tal, los woke, claro, los woke como categoría del otro, o los fachas como categoría del otro. Siempre estamos jugando, siempre necesitamos a ese otro para unir al grupo. Y esto también es adaptativo. O sea, porque al final nosotros no venimos de grandes sociedades, venimos de grupos que necesitan
sentimiento de pertenencia y ese sentimiento de pertenencia viene sobre todo en torno a quién es ese otro que no somos nosotros, quién es el bárbaro, quién es el extranjero, quién es el raro, quién es el que no sigue nuestros patrones. Y eso nos refuerza en Ujú. nuestra identidad. Entonces, yo es que no entiendo cómo no se trabaja más el concepto de la otredad en branding. No lo entiendo. Digámoslo así, cuando esto en teoría suena muy bien, pero luego Ujú. la gente dice, ok, ¿qué es lo que soy y qué es lo que no soy? Correcto. ¿Y qué errores cometen las marcas? Yo creo que al final, o sea, lo primero es no identificar lo que no se es, ¿vale? Y al final, yo creo que uno de los errores más principales es tratar de ser generalistas en un mundo muy tribal, Ujú. ¿vale? Entonces es como yo quiero gustar a todo el mundo. Tú no puedes gustar a todo el mundo. Tal No cual. puedes. Y además es que No, no comercialmente es te un error. conviene. Es que no te conviene, es que comercialmente es un error. Tú necesitas oposición para poder existir. No estoy hablando de que sea una oposición violenta, pero necesitas a alguien que diga, no, no, no sé cómo decirlo, es como crear un enemigo sin que llegue, a lo mejor la palabra enemigo es demasiado grande. Sí, yo creo que esto confunde a la gente. Sí, No, no no es un lo, enemigo, es como un, no sé cómo decirlo, la es como frontera, algo, qué es lo que no? Sí, ¿qué sí. es lo que no eres? ¿Qué es lo que no Aquí eres? lo que yo noto es que la gente comete un error que es, a ver, esto nunca lo he formulado, pero tú le dices, vale, ¿tu marca qué es? Y entonces empiezan con el tema de valores. O la honestidad, la inteligencia. Bueno, ya, pero eso no te puede definir, Claro, porque nadie se definiría como no inteligente y como no honesto. correcto, Entonces no te sirve. correcto, Aquí está el tema, tengo que elegir cosas que me diferencien que otra persona pueda querer o otra correcto, marca. correcto. Con lo que se pueda identificar. Porque es como, esto es un poco como definirse, no, yo soy bueno. Imagínate que digo, yo soy bueno. A ver, me gustaría que alguno de tus lectores, espectadores, lo que sea, si alguien se define como malo. Todavía no conocí. Yo es que creo que hasta Adolf Hitler entendía que él era bueno. Buenísimo, claro. Claro, Sí, sí, sí. claro, entonces es como, no, es que soy amigo de lo bueno. Vale, no eres nada en términos de marca, no eres nada. Ostras, hay que arriesgarse un poco más. Y yo creo que a la gente eso le da miedo porque tiene la mala costumbre, por decirlo, de creer que va a llegar a todo el mundo. Ujú, Y entonces, no, es que si digo esto, esta gente no me va a comprar. O esto tal. No, no. Tú lo que necesitas es una buena tribu, una buena base de gente que se siente identificado con tus valores reales. No con unas cosas genéricas que además es que huelen a distancia. Las marcas, no, es que tengo compromiso. ¿Qué es el compromiso? ¿Compromiso con ¿Con qué? ¿Con tu cuenta de resultados? sí. ¿Sabes qué es hoy en día? Tengo compromiso, tengo no sé qué, transparencia. No sé, o A sea, ver, es que ¿tienes no, no. publicados los salarios de todo tu equipo? Claro, Sí. claro, ¿Por claro, dónde? Sí, sí. claro. Es que ¿cómo te vas a identificar con alguien así? Ujú. Para mí eso es un problema. Un serio problema. Sí. Em, dices, función simbólica. Casi todo tiene una función simbólica. Ujú. Yo cuando ya me he aprendido la respuesta corta, ¿no? Porque claro, cuando me presento como antropólogo, una de las primeras preguntas o que llega, te dicen, ¿qué es un ser humano? ¿Vale? Y es una pregunta compleja. Pero claro, para intentar reducirlo, yo siempre digo que somos monos simbólicos, Mm, ¿vale? Que es porque me permite jugar con toda la parte evolutiva del mono, los sesgos, todo lo que hemos hablado, y con la inmensa carga que tiene lo simbólico para el ser humano. Y es que nosotros somos capaces de generar simbolismo, no símbolo, como lo entiende la gente, en plan un logo. ujú, No, un logo es una parte. La cortina que tienes detrás tiene una función simbólica. O sea, tú y yo hemos empezado a hablar antes de grabar y te he dicho, no, pues es un poco vampírica. Claro, eso está, hay un concepto asociado, ¿vale? Los espacios, cómo yo pongo los espacios, si dice mucho de mí, si yo cuelgo un cuadro, si tengo una pared de ladrillo, si lo tengo todo en blanco, si no tengo nada, dice muchísimo. Una bandera es un trozo de trapo, o sea, ujú. realmente, físicamente, pero la gente la besa. Y hay países en los cuales, por ejemplo, en Tailandia,
En Tailandia, si se cae la bandera o se cae la foto del rey y lo pisas, te puedes ir a la cárcel. Ujú. Y estamos hablando de un trozo de papel y un trozo de trapo. Pero la función simbólica es la fuerza. Y en nuestra sociedad todo es símbolo, todo lo transformamos en símbolo, todo tiene un significado que muchas veces no es compartido, porque además también puede haber un significado enfrentado, ¿no? Para mí la bandera española puede significar algo, Menudo ejemplo. Sí, sí, claro, claro. claro, y para otra persona, para mí puede ser un orgullo patrio y para otra puede ser Una, fascismo. una tendencia, sí, sí, sí. Claro, entonces los símbolos tampoco son inmutables en ese sentido, ¿no? Pero es que nosotros tenemos la capacidad de transformarlo todo en símbolos. ¿Por qué? Insisto, porque gracias a eso esa para mí ha sido el gran motor de nuestra evolución. El ser capaz de transformar un grupo de personas con sus intereses en grupo. Y para que generes grupo, te hace falta todo un armatoste, todo un esqueleto simbólico, los rituales, dioses. Los dioses son estructuras simbólicas, ¿no? Dices, no, pues este dios representa esto, ¿no? El cielo, la tierra, el agua, el no sé qué. Vale, y le rendimos culto a través de esto, con estos objetos, que también son simbólicos, a través de este mito, que también es simbólico. Toda esa capacidad que tiene el ser humano de lo simbólico, que insisto, es la única especie que lo tiene. Porque el pulgar oponible y todas estas cosas, los monos, la inteligencia, los elefantes, Las pero lo herramientas, simbólico, sí, sí. Ajá. correcto, las herramientas, todo esto, se dice, no, esto es lo que ha permitido avanzar al ser humano. No, no, Mm. no. Es el símbolo, es la capacidad que nosotros hemos tenido de generar conceptos agrupantes o excluyentes en todo, en espacios, en ropa, en objetos, en gestos, en formas de hablar. Si yo ahora te digo, oye, Inés, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tía? Pues yo estoy generando un simbolismo. Tu audiencia va a decir, es de esta manera. Ujú. En cambio, si te hablo de una manera muy culta y modulo mi voz y todo este tipo de cosas, pues va a generar esto también es simbólico. Todo, todo, todo en esta vida es simbólico. ¿Cómo lo trabajas en marcas? ¿Tienes algún sistema? Suelo trabajar mucho con la identidad, lo primero, ¿vale? En ese sentido, a través de estos patrones de lo que se crees que ese es, el lugar que ocupas. Suelo trabajar mucho con la estructura de símbolo, rito, mito, que Ujú, es una cosa muy antropológica. Y esto, por ejemplo, en las empresas pasa mucho, ¿no? Apple tiene toda una estructura mitológica. El mito de Apple es los creativos enfrentándose a la estructura. Es como estaba Microsoft y luego hay una resistencia y esos creativos, ¿no? Entonces, trabajar el concepto general, ver cuáles son los ritos asociados, que siempre hay, siempre, de aperturas de tiendas, congresos, lanzamientos de producto, toda la escenificación de Steve Jobs, tal. Y luego los símbolos, lo aterrizo más a los símbolos específicos de cada marca. La manzana, el blanco, pulido, el tal. Esa es una estructura que utilizo mucho. Luego también muchísimo asociación conceptual, porque yo ujú, trabajo mucho con entrevistas, entonces hay mucho asociación conceptual, que eso va más viene un poco más del psicoanálisis, de todo el trabajo de Ernst Dichter, que bueno, lo utilizo mucho también, el asociacionismo simbólico, ujú. ese tipo. Y luego lo que pasa es que ahí sí que vienen partes de segmentaciones. Claro, por ejemplo, a mí me encantan los conceptos en disputa. No es lo mismo lo que piensan las mujeres, que es un sujeto horrible, que los hombres, que es otro sujeto horrible, porque no es un sujeto, o sea, no es demasiado heterogéneo, pero bueno, sí que hay diferencias a la hora de enfrentarse a un fenómeno u otro, ¿no? Entonces, no sé, hay varias maneras. Entonces, símbolo, rito, mito. Lo articulas así. Una de las formas, sí, sí, es una de las cosas Mm, que hago. Me Es una de las parece. cosas que hago. Mm, Identidad, símbolo, rito, mito, voy sacando un poco, o sea, yo tengo una manera de trabajar tengo todo un toolkit de teorías y de cosas, digamos así, que me vienen de la antropología y de otros campos, y suelo probarlas. O sea, es ujú. decir, incorporo todas estas cosas a un fenómeno y cómo se vería de esto desde el símbolo, mito, rito.
¿Cómo se vería desde las tres patas de la identidad? ¿Cómo se vería desde el materialismo cultural, que es otra teoría de Marvin Harris? En fin, tengo todo un toolkit y suelo aplicarlo en el estudio de los fenómenos para obtener una visión amplia. ¿Cuáles son las tres patas de la identidad? La autorreferencia, lo que tú te crees que eres, Ajá. la referencia, el lugar que ocupas en el grupo y la otredad, que es el otro. Ujú. Eso. Esos son lo que tú crees, el lugar que ocupas o cómo te Ajá. performan los otros. No, yo es que él es el gracioso de la clase. Pues entonces tú performas ese papel, porque eso es lo que esperan de ti. O Ujú. no, es que las madres, ¿no? No, es que es madre. ¿Y qué se espera de una madre en el grupo? Pues que sea así, que sea así, tal. Entonces tú performas. Y eso también te indica, por ejemplo, lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Tú no puedes decir, estoy harta de mi niño, estoy cansada, me lo quiero tirar a la basura. Imposible, Bueno, aunque lo sientas. hay cierto contexto en el que está permitido y en el resto no. Correcto, hay Entendemos. contextos, correcto. Correcto, sí, 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 es verdad. tal cual, tal cual. Sí, sí. Me vino a la cabeza en un cumpleaños infantil que cometo el error de decir, yo tengo tres hijos, Ujú, una madre muy feliz, unos tres ujú, hijos maravillosos, fíjate lo ujú, que estoy haciendo, ¿no? Pero en ujú, un cumpleaños yo dije, a mí nunca me gustaron los niños. ujú. Toda la, toda la tribu se dio vuelta a decir, eso no se puede hablar, o sea, Correcto, o sea, no al lugar, tabú total. correcto. A lo que luego, evidentemente, sentí el impulso de la Es decir, explicación. pues lo vamos a hablar más. Tengo que explicar esto porque no. Claro. Y habría sido muy distinto, seguramente, si, imagínate que tú y yo somos pareja y tenemos los hijos, si yo lo hubiese dicho que si tú lo hubieses dicho. Porque no es lo mismo el rol de Es padre que de madre, y total, el total. símbolo que se le da. Exacto, total. Veamos aquí. Bueno, que también hablabas del ordinario es extraordinario, los pequeños rituales, que esto ya lo acabas de incluir, ¿no? En lo que acabamos de hablar. Y un poco cerrando esta lista, dices, no va de moral, va de análisis. Sí. Cerrando el círculo. Sí, esto va un poco con lo que decía al principio, Mm. ¿vale? A mí me parece genial que cada cual tenga su moral y la moral evoluciona con el tiempo porque los valores evolucionan y todo este tipo de cosas. Pero yo soy un poco contrario al activismo cuando se está haciendo el ejercicio de las ciencias sociales. Y muchísimos de mis compañeros se me van a tirar a la yugular, pero como llevo años defendiéndolo, tampoco pasa nada. Yo creo que para mí hay un papel que es el de investigador social, que para bien o para mal tiene que coger un poquito de distancia respecto al objeto o al sujeto de estudio, por decirlo de alguna manera, y analizar las cosas como son. Y luego ya, si quiere, evidentemente, puede hacer activismo o puede tener su visión moral, que la tenemos todos, ¿vale? Pero esto es un poco el ejemplo que tenía al principio con el tema de los jefes y pues eso, ¿no? El empleado que le habían despedido. Yo moralmente puedo decir esto no está bien. Y lo pienso de verdad, ¿eh? O sea, pienso que no está bien despedir a una persona por no salir de fiesta con su jefe. Eso es lo que éticamente me dicta mi corazón. Ahora, si me alzo un poco en términos analíticos, digo, ¿esto por qué ocurre? ¿Es porque el jefe es malo? Que suele ser un poco el análisis. No, es que este tío es malvado y quiere fastidiar al trabajador y quiere quitarle todo su tiempo y tal, y parece que no sé, le falte los cuernos, el tridente, la cola y el olor a azufre. No, no, dices, es que me parece un análisis muy simplista, muy moral, Mm. bueno o malo, ¿no? Y al final dice, yo no puedo, o sea, no me puedo permitir eso en mi oficio. Yo necesito decir, ostras, es que hay países en África que practican la ablación, que es horrible, horrible, y estoy absolutamente en contra. Pero no puedo quedarme en es horrible. Tengo que quedarme en ¿por qué se hace esto? ¿Por Bueno, qué? que es directamente proporcional a decir por qué en Occidente las mujeres se ponen pecho de plástico. ¿Correcto? Desde otra cultura puede ser igualmente aberrante. ¿Correcto? Lo que pasa que desde nuestro punto de vista está completamente normalizado y es parte de la cultura. Correcto, totalmente. ¿Y por qué, por ejemplo, que yo, insisto, defiendo que esto sea así, pero por qué en Occidente
el ir destapada. O sea, por ejemplo, con el tema, por ponerlo con el Islam, ¿vale? El tema de lo que se ve del cuerpo de una mujer. ¿Por qué en Occidente tenemos esta sacralización de lo que se ve del cuerpo de una mujer? Y aquí tenemos Instagram, todo el tema de la sexualización, todo este tipo de cosas, versus el mundo musulmán, que es completamente tapar al contrario. Claro, Ujú. yo sé cuáles son mis valores, porque además he sido criado en una cultura occidental. Entonces, yo prefiero que la mujer tenga la capacidad de decidir por qué. Pero eso no quita, o sea, de decidir qué se pone, pero eso no quita que yo tenga que hacerme la pregunta de por qué esto es así. ¿Qué es lo que ha llevado? ¿Cuál es la historia de las ideas que ha llevado a esto? ¿Cuál es la función que cubre esto? ¿Cuál es el simbolismo que cubre esto? Entonces, ese es mi trabajo. No es dar sentencias morales, porque para eso ya están los curas y los cuñados, Sí, ¿vale? los opinólogos, sí. Claro, y los opiniólogos. Para mí la idea es decir, ¿por qué pasa esto? Y para eso hay que desligarse un poquito de tu centro moral, salir un poco de tu ego moral y decir, voy a tratar de entender, aunque no me guste lo que está pasando, voy a intentar entender por qué ocurre. Y es un gran ejercicio de empatía también, ¿eh? Sí, 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 sí. Podemos decir que si te dedicas a la publicidad, al marketing, y no haces el esfuerzo de saltar tu propia moralidad para ir un poco más allá, no vas a poder hacer un buen trabajo, en definitiva. No, no, yo creo que no. Vas a caer en mucho, mira, hablando de los sesgos, vas a caer en uno que es muy humano también, que es el etnocentrismo. El pensar que lo nuestro es lo mejor y el resto es irracional. Claro, o sea, para nosotros, por ejemplo, decir, ostras, es que trabajamos 5 días a la semana y tenemos 2 días libres de fin de semana, es lo mejor, lo mejor. Pero luego llega un chino y te dice, ¿cómo? O sea, que me estás diciendo que que hay jefes que cierran su fábrica, que les cuesta una pasta 2 días a la semana, porque, claro, eso para la mentalidad de un chino Bueno, es el otro día escuchaba a un tío que decía que los empleados no querían trabajar con él porque incorrecto. les parecía que era un proyecto de un estúpido si tenía la si, si les daba 2 días libres. Este tío, Correcto. esto no tiene futuro. Correcto. Y es su manera de pensar. Entonces dices, ostras, prefiero yo tener mis días libres sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿puedo empatizar con la manera de entender el chino y decir, ostras, ¿de dónde vendrá esto? Porque esta gente no es judeocristiana. Proviene de otra idea, es confucionista. Tiene otra historia de la ética del trabajo. No es individualista. No ha pasado por todo el individualismo filosófico que hemos pasado nosotros. Es colectivista. Entonces, claro, es que si no entiendes estas cosas. Pero bueno, de estar por casa, porque mucha de la gente que está aquí escuchando tiene su marca, es freelance o tiene una pyme, Ujú. de estar por casa, digamos que tampoco entiendes, por ejemplo, el pivot de mente individual a mente grupal. Es como una misma persona, según el contexto, se puede activar su mentalidad de grupo, Ujú. colectiva, Ujú. y cuando en otros ámbitos funciona por otra lógica. Correcto, correcto. Es que en muchos ámbitos. Es que la mente individual y la mente de grupo son tan diferentes. O sea, yo siempre digo que es mucho más fácil manipular a 1 millón de personas que a una. Claro. Mucho más. Y además es que esto está demostrado sociológicamente. Hay un sociólogo que se llama Elias Cianetti, que tiene un libro fantástico que se llama Masa y Poder. Y Ujú. entonces habla de los mecanismos psicológicos que se activan cuando los individuos están en masas. Claro, una masa requiere una anulación de tu Mm. personalidad porque te integras, ¿no? Y en una emocionalidad. Y es que no tiene nada que ver dirigirse a individuos que a masas. Por eso, por ejemplo, dices, ¿quieres un buen feedback? O sea, ¿quieres, no lo sé, obtener buenas reseñas para tu producto? No las pidas individualmente. Haz que las pongan, que las Mm. expongan en algo público. Porque con que tengas a dos que dan un buen feedback, el sesgo de endogrupo va a empezar a actuar y todo el mundo va a hacer, ah, pues sí, pues me ha Sí, encantado. Pues fantástico. claro, claro, porque funcionamos así, porque funcionamos por imitación, porque antes salirse del grupo significaba la muerte. O sea, a mí en una época paleolítica me expulsan del grupo y es que me muero, literalmente. Entonces, al final, nuestro cerebro dice, no, no, si el grupo piensa esto, lo más sensato es hacer caso al grupo. Y entonces,
Sí, sí, es muy distinta la mente individual que la grupal, mucho. ¿Quién decía? Barney, ¿no? El de propaganda decía, no, no puedo, no puedo hacer que tú pienses X cosa o decidas accionar X cosa, pero sí puedo hacer que pienses en eso, Claro, con estímulos, ¿no? con estímulos. Entonces Claro, claro. después es calcular qué porcentaje, la probabilidad, ¿no? De que, bueno, un porcentaje de esta franja va a ser X acción, ¿no? Sí, Y correcto, aquí entramos en matemática pura y dura del correcto. marketing. Y en cómo la gente le va haciendo seguimiento. O sea, porque al final esto es cuando tienes una persona que lidera un movimiento, lidera una acción, y sobre todo tienes a un segundo o a una serie de segundas personas que lo siguen, el efecto arrastre es tremendo, pero Mm. tremendo. Había un experimento, no me acuerdo cómo se llamaba, de una persona que se ponía a mirar al cielo, creo que era en Nueva York, y no había nada, y luego había una segunda persona que se le unía y se ponía a mirar al cielo, y de repente veías como masas de personas llegaban y se ponían todos a mirar al cielo pensando que pasaba algo cuando no pasaba nada. Es que esto es el grupo. Yo Es... lo he probado entrando a bares vacíos. Ujú, correcto. Entras a un local vacío y solo que haya personas, pues invita a que entren más. Porque la comida está más buena, porque ahí entra el sistema 2, que es lo que Sí. hablábamos, ¿no? Sistema uno, voy donde está el grupo. Sistema 2, justifico mi decisión. No, es que seguro que aquí la comida está más buena, pero instintivamente al grupo. Cialdini decía en Persuasión Ujú, que hay decisiones que las tomamos de y por nuestro rol en el grupo y hay decisiones que las tomamos como individuos. Entonces decía, por ejemplo, si es para encontrar pareja, ujú, vamos a intentar buscar un sitio privado ujú, donde no se nos ponga, para no competir con el resto. ujú, Y creo que era una, a ver si recuerdo bien, el estudio que hicieron era, ponían una acción fuera en el cine, ujú, ponían una acción, yo no recuerdo si la acción era una invitación a una suscripción o una venta o exactamente qué era, ¿no? ujú, Y comparaban el resultado después de salir de una película bélica, ujú, donde lo colectivo cobra muchísima importancia, y saliendo de una película romántica. ujú. Y veían que la respuesta era radicalmente diferente Claro, según lo que acababan de ver. correcto. Es que es muy influenciable. Es que ahí está la ruptura del principio de racionalidad. Es que es tan influenciable. Es que es lo que tú dices, o sea, es que dependiendo del el estímulo justo anterior que hayamos tenido, responderemos de una manera o de otra. Ujú. Eso al final, yo soy también tan crítico muchas veces con las encuestas, ¿no? Que dices, ostras, es que entre que ya es difícil diseñarlas Ya, y que no sé qué contexto, en qué contexto está esta persona, uff, ya, sí, 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 un margen de error enorme. sí, Pero y bueno, y también cuando la gente dice, no, más de 25.000 clientes, sí, claro, como por claro, ejemplo, si vendes un perfume, la prueba social, no, si claro. más de 7 millones de personas llevan el mismo perfume que tú, yo digo, quiero ser especial, claro, en esto, Claro. Claro, hay algunas que, claro, es que esto te puede, es lo que tú dices, te puede saltar mal, es que depende mucho de, a quién te dirijas. claro, claro, el arquetipo, porque tú esto también lo conoces, ¿no? La idea de los arquetipos de marca y todo esto, si tu arquetipo de marca, si tu user arquetípico es la persona común, a lo mejor sí Vale, que te igual sí, funciona. claro. Ajá. Pero si tu arquetipo es un rebelde, pues que lo lleven Puede ser que no. 25.000, dicen, no, es que esto no es exclusivo, esto no soy yo, si yo soy Esto especial de y único. millones de moscas, sí. Claro, claro, es que es lo contrario. De ahí la necesidad también de conocer bien, más allá de las segmentaciones estas de edad, de tal, el cliente, claro. ¿Qué tipo de arquetipo? Oye, y en cuanto a tu trabajo como consultor, tú ahora estás como formador y nos vas a contar qué estás Sí, haciendo, pero te quería preguntar, tu periodo como consultor, sí, ¿cómo y cuándo te llamaban las marcas? ¿En vale. qué fase? Vale. En mi caso era consultor investigador, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces me llamaban mucho para conocer a sus clientes, o sea, es decir, muchísimo en fases previas de producto, Mm, mucho en fase previa. Sentido de, ostras, sobre todo ya empresas. Claro, a mí no me llamaba cualquier empresa, porque
entre antropólogo y tal, es como tienes que tener una visión como muy innovadora o tener muy claro a qué me dedico, ¿no? Pero una vez ya lo tenían, su necesidad es, necesitamos conocer este mercado desde un nivel mucho más antropológico, más profundo, no sencillamente segmentado sociológicamente y todo esto, sino nuestras necesidades, etcétera. Y entonces yo he hecho mucha fase, que es lo que más me gusta, ¿eh? Mucha fase de exploración de mercado. Ujú, Entonces, yo, por ejemplo, trabajaba con Renault, ¿vale? Entonces, Renault sacó un servicio en España, o sea, lanzó, que quería enfocarse al sector del taxi y quería sacar un servicio y para eso quería conocer la realidad del sector del taxi. Claro, me llamaron a mí y yo me pasé 2 meses en Madrid cogiendo taxis, prácticamente 4 taxis al día. A las 6 de la mañana estaba yo, desayunaba con los taxistas, veía dónde vivían, veía cómo me iba por la noche a sus casas, veía cómo organizaban las cuentas, hablaba con su mujer para ver qué le parecía que su marido tuviese ese horario, me iba con ellos, o sea... Claro, yo ahora mismo soy un experto absoluto en la vida de los taxistas. me encanta. Que es una de esas cosas que dices, bueno, pues son 2 meses de eso, ¿no? Sí. Luego, pues otro tipo de proyectos, mucho en el sector de salud, por ejemplo, para conocer, yo qué sé, las problemáticas de las adherencias al medicamento en mujeres de 80 años con problemas de memoria, por ejemplo. Ujú, Pues oye, cómo se organizan, cómo todo. Entonces, a mí lo que más me ha gustado siempre ha sido esa fase exploratoria. Y de ahí, con todos mis insights yo me los trabajaba y luego me incorporaba al equipo de diseño para, ostras, pues para ser ese vínculo con el usuario, ¿no? ujú, Entonces sí que es verdad que yo daba los insights, aportaba mi granito creativo, pero luego hay otros diseñadores que creaban esa solución a partir de esas necesidades y luego, pues, a veces me tocaba a mí testearla de ok. diferentes maneras. Ajá, ok. Entonces, eso es principalmente los proyectos. Luego sí que es verdad que hay locuras, ¿no? Yo qué sé, me llamó Idilia Foods, que es Colacao, para entender qué es el placer organoléptico en los seres humanos. O sea, es decir, cuál era la influencia de la cultura en la formación del gusto. ¿Vale? Claro, y eso ya no es tanto investigación, sino que es investigación más secundaria, ¿no? Pero al final Sí. siempre es un poco intentar entender este concepto de la profundidad de lo que significa la cultura. Ujú. Entonces, digamos que como antropólogo te buscaban o tenías un tipo de... ¿Cómo conseguías clientes, básicamente? Por LinkedIn. Ujú, Por referidos, mucho por referidos también, pero principalmente por LinkedIn. O sea, yo tengo la suerte y la desgracia, porque también ha costado, de tener un perfil muy específico. Muy, muy, muy específico. Claro, porque al final es combinar, yo vengo de toda la vida de empresa, entonces entiendo muy bien claro. el mundo de empresa, muy bien, porque mi familia tiene una pyme, que es una empresa industrial pequeñita de fabricación de riego y tal. Entonces yo eso me lo he mamado desde pequeño, pero luego es verdad que desde muy pequeño también soy un friki, literalmente. Entonces a mí me ha gustado siempre la mitología, la historia, de ahí el salto a la sociología fue muy fácil, a la antropología. Entonces en mí se combinan esas dos vertientes y encima también en un contexto en el que la empresa cada vez se simplifica más y le da la espalda a las ciencias sociales y las ciencias sociales no quieren saber nada de la empresa, porque es Claro. como Ah, prostituir el saber social al mm. capitalismo. Entonces yo siempre he estado un poco en ese margen entre las dos y eso es lo que me ha permitido vivir. Y entonces ahora puedes dar una formación muy, muy completa y aplicable. Claro, ahora va de eso. Ahora la idea es, a ver, digamos que estoy en una fase en la que no me importa hacer proyectos de consultoría si el proyecto me gusta, o sea, de investigación, pero ya no es cojo todo como antes. Sí. Pero para mí la vocación es la docencia. O sea, es lo que más me gusta, es lo que más me llena y, y creo que estamos en un momento histórico concretamente con todo el tema de la IA, con todo el desarrollo de la IA, veo que el pensamiento se está simplificando mucho, se está delegando muchísimo. Eh, Parece que ya es cool no pensar, ¿no? Porque dices, ¿para qué voy a currarme un post? ¿O para qué voy a si me lo puede escribir la IA? Dices, hostia, hostia, ahí hemos llegado, ¿no?
Entonces, se da una situación en la cual digo, ostras, esto creo que es una oportunidad muy buena para que la gente aprenda a profundizar en esa complejidad humana aplicada al mundo de la empresa y en mi caso también de la tecnología. Entonces, sí. Me has hecho pensar que igual estamos en un punto de inflexión como fueron los años del desarrollo tecnológico en los cuales lo inteligente era no esforzarse. Ujú. Y entonces, y ahora pagamos para meternos en un gimnasio. Correcto, Entonces, ahora vamos a ver este boom de ¿para qué lo voy a hacer si lo inteligente es delegárselo a la inteligencia artificial? Y entonces en nada, porque aparte irá mucho más rápido, tendremos este giro correcto, 180 grados. correcto, Bueno, algunos igual sostenemos que no hay que dejar de afilar la habilidad de comunicar, de escribir. correcto. En mi Para mí, caso, supongo que en el tuyo. claro, es que para ti, para mí, esto es una oportunidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo un buen amigo que me dice, es que eres tonto, porque a lo mejor a mí me cuesta escribir un post, no lo sé, 30 minutos, 40, a veces una hora, porque tal. Y me dice, tío, coge, pon ChatGPT, le pones las 4 ideas y que te lo haga. Y claro, puede parecer que somos tontos, porque perdemos mucho tiempo, pero es que yo sé que yo voy a vivir de mi cabeza. Entonces yo no puedo dejar de trabajar mi cabeza ni mi capacidad de conectar conceptos. O sea, yo muchas veces cuando escribo empiezo con una idea, pero no sé lo que va a ocurrir en el proceso. Y Ah, eso es lo sí, que más me esto, pone. esto la gente que le da resistencias a escribir es lo que no, ¿cómo te explico que las mejores ideas vienen cuando estás queriendo explicar la primera idea que vas a descartar? Correcto. Y aprendes. Y Sí, sí, conectas. sí, Y sí. conectas puntos y todo esto. Entonces, para mí es como perfecto. Ahora te ríes de mí. Pero yo sé que esto va a ser mi ventaja competitiva. Yo sé que ya no el escribir, el pensar. Mm. El pensar de una manera más, no sé, fuera de la caja, el poder interconectar, el que no esté todo tan programado, tan predictivo como esto. Entonces, para mí es como, no pasa nada, si yo sé que va a venir un contraparadigma. Pero para mí, para este tipo de perfiles como el tuyo y el mío, esto es una oportunidad brutal porque nos quitamos a un montón de gente. Total. Así te lo digo, nos quitamos a un montón de gente que dice, no, yo hago esto, tal, lo delego todo, tal. Perfecto. Si tu proyección laboral y futura es terminar siendo una ameba, yo no voy a ser. No, bueno, sin decir que todos los que no lo hagan son tontos, pero el Ujú, que tiene claro que de la comunicación de su marca depende gran parte del éxito comercial o profesional, ujú. eh, está claro que no lo tienes que dejar. Correcto. Y además es que yo creo para tu audiencia, ¿no? Hay que hacerse una pregunta muy grande en ese sentido, y es, ¿qué es lo que no es sustituible por la IA? ¿Qué es lo que no puede ser sustituible? Porque dices, ostras, diseño con la IA, escribo con la IA. Para mí requiere una reflexión muy importante. Evidentemente, yo abogo mucho por el tema de las relaciones sociales, ¿vale? Creo que todo lo que tiene que ver con relaciones sociales no se va a poder automatizar o no se va a poder, no va a ser sustitutivo, pero sobre todo también creo mucho en la autenticidad. Y creo que delegando a la IA muchas cosas perdemos autenticidad. Y además es que lo veo, o sea, esto que tú dices de las cosas van muy rápidas. Yo, por ejemplo, sigo una página de Instagram que hace vídeos con IA de eventos históricos, ¿no? Entonces sale Napoleón y Napoleón dice, pues estaba en esta batalla y en esta y en esta. Veo los comentarios y cada vez hay más gente que dice, estoy harto del contenido por IA. Odio la IA. Y llevamos 4 días, ¿eh? Sí, 4,6. 4 días. Mm. Entonces el pensar que toda la influencia que pueda tener una persona va a ser sustituida por un avatar digital es un error tremendo. Es no entender la importancia de lo humano entre los humanos. Yo de lo que hablaba, porque le he puesto este nombre, pero en realidad mm, no sé de dónde no puedo documentarlo, pero la huella lingüística Ujú, y que hay un grado de error que tenemos todos a la hora de comunicar, especialmente cuando comunicamos de una manera similar a la que pensamos. Es ujú, decir, si uno escribe muy formalmente, lo lava y ujú. suena fake.
¿no? ujú, Suena a traje y corbata con 40 grados, ujú, pero si hablamos medianamente de forma coloquial, cuando escribimos, ujú, vamos a tener una huella, una manera de usar la gramática y de elegir las metáforas y seleccionar ciertas palabras y no otras, ujú, que es una huella personal y totalmente intransferible. Yo lo explicaba diciendo, a ver, yo llevo Argentina, 20 años en Cataluña. ujú, ¿Qué idiomas hablo? ujú, ¿Qué mezclas puedo hacer yo de elección de palabras? Por mi historia, voy a elegir un tipo de metáfora y no otras. ujú, Por el último libro que acabo de leer, igual tengo un ritmo, ¿vale? Contagiado por lo que consumo. ujú, Y voy a escribirte de una manera que cuando se lo pido a la IA, evidentemente lo va a perfeccionar. ujú, ¿Cómo? Borrando mi huella. ujú, correcto. Y entonces aquí, aunque estés controlando ese contenido y sí que lo puedas humanizar, porque sí que hay ciertas alteraciones del texto que te da la IA que lo Ujú, puedes hacer, vas a ir perdiendo esa huella que es como cuando alguien habla y hace micromovimientos, ujú, el cerebro del otro lo capta aunque no lo haya procesado racionalmente. Y aquí es donde me parece que si tienes una marca donde, decíamos, no para todo el mundo, hay marcas que no lo necesitan. ujú, Quiero decir, hay fases del mercado en el que no necesitas una gran identidad. ujú, Necesitas que se te entienda, correcto. básicamente. Eso, y eso es muy importante, correcto. Ya, ¿vale? Pero en otros momentos donde la personalidad de marca es súper importante, pues no abandonar esa autenticidad en los textos. Correcto. Sí, sí, totalmente. Cuéntanos en qué propuesta tienes ahora, que estás Pues, haciendo una pues mira, formación. ahora te cuento a corto y a medio, ¿vale? A ver por si alguien me quiere dar feedback, que me vendría bien. O sea, ahora mismo lo que estoy es lanzando una formación en vivo, ¿vale? De 3 semanas, en la cual lo que quiero abordar es siempre enfocado a empresa, ¿vale? Quiero abordarlo desde la parte antropológica, o sea, hablar de todo esto que hemos hablado de la empresa como tribu, la identidad, los rituales de marca, toda esta importancia. Luego pasar la segunda semana desde la parte más psicológica, los sesgos, el conductismo, los principios de influencia, en fin, todo eso. Y luego la tercera semana hablar de una disciplina que a mí me encanta, que es el foresight, ¿vale? Que es al final el intentar anticipar lo que va a venir, ¿vale? Hay una serie de herramientas de diseño de futuros, decir, ostras, no puedo saber cuál va a ser el futuro, pero puedo hacer una serie de ejercicios para estar preparado, ¿no? Entonces, mi idea es esa, o sea, al final coger un grupito pequeño de 10 personas y a través de un caso de estudio ir incorporando todos estos elementos, ¿vale? Qué chulo. Es la primera vez que lo voy a hacer, o sea, es así, de esta manera, y no sé, tengo muchas ganas, ¿vale? Me apetece esa pequeña tribu, ¿no? Y ver un poco y los debates, eso. Pero a la larga, o sea, es decir, a medio plazo, y es una cosa que le doy vueltas, y seguramente también hable contigo para que me des consejos, tú que tienes una comunidad amplia, me gustaría generar algún tipo de comunidad de formación de estas cosas. O sea, algo un poco más permanente, ¿no? Algo de decir. Porque es que son muchos temas, Inés. O sea, es que a mí es que son muchos temas. Muchos, muchos, muchos temas y hay muchas cosas de la ciencia política que te valen para marketing, muchísimo de la sociología, muchísimo de la antropología, muchísimo de la filosofía. Y yo soy una persona muy, no sé cómo decirlo, muy, uf, Entusiasta. sí, muy, muy entusiasta con lo que hago, que es mi vida y que me encantas, y además muy, muy abundante. O Ujú, sea, por eso me cuesta mucho especializarme en un tema. claro. Es Ujú. como, y por eso los posts de LinkedIn son tan cada uno hijo de su madre y de su padre, porque es como, no sé, yo tiendo a ser mucho más holístico, más horizontal, por decirlo de alguna manera, que más esto de que es un especialista en un tema hasta el detalle más pequeño y tal, no, yo soy mucho más transversal. Ya, aquí tenemos otro tema que es ese post en el que hablabas de cómo se van a perfilar, o mejor dicho, el perfil de profesor, Sí, que hasta ahora, y estoy súper de acuerdo, se ha confundido y se ha pensado que lo que te hacía profesor era tener la información. correcto.
cuando en realidad era otra cosa. Y que Exacto. entonces se iban a decantar y que iban a como triunfar o el perfil súper específico técnico de algo muy, muy concreto o el que llamaste el showman. El showman, sí, el showman. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es así. O sea, esto al final es, en el post lo que se decía es, venimos de una época de carencia de información. O sea, la información y el conocimiento solo tenían cuatro monjes en un monasterio y en un santuario, que eran los que traducían y tal, a de repente todo lo contrario. Estamos en un contexto de infoxicación. O sea, estamos intoxicados de No tiene información. valor la información per Claro, se. no tiene, no tiene, Mm. lo puedes encontrar enseguida. Pero lo que sí que tiene valor es la capacidad de dinamizar y la forma en la que tú coges esa información y influencias y generas técnicas también de influencia para que se quede esa información. Entonces, de ahí la idea del poco de broma del showman, ¿no? En el sentido de decir, ostras, no necesitas atacar tanto la mente de las personas, sino que tienes que atacar sus corazones. Ujú. O sea, tú tienes que darle esa información, por supuesto, pero sobre todo lo que tienes es que generarles una enorme motivación para seguir aprendiendo. Y para eso, un poco como lo que dice Simon Sinek, hay que darle un porqué a todo eso. Y entonces, claro, el nuevo profesor, pues es mucho más un dinamizador, es mucho más showman, ya no puede utilizar estos PowerPoints infumables que leen y todo esto. Es otra cosa. Y con la IA esto ya venía, ya es una tendencia que ya venía dándose, ¿eh? Pero yo Ujú. creo que ya con la IA ya va a ser explosivo. Se va a acabar de decantar. Yo creo que sí. Por lo menos en... Otra cosa es en la universidad y en las estructuras formales, porque desgraciadamente la universidad es para todo el mundo menos para los alumnos. O sea, esto yo soy muy crítico con la universidad en ciencias sociales. O sea, está mucho más hecha para las carreras profesionales de los profesores y para Ya, generar sus pequeños grupos que para los alumnos, que es una cosa como secundaria. ahí lo dejamos. No, no, yo no tengo ningún problema en decir esto. Llevo 10 años diciéndolo y ya me han caído todas las que me pueden caer. Pero, pero claro, la universidad se va a proteger. O sea, los Sí, departamentos se van a proteger y tienen sus propias lógicas y tal. Pero creo que sí que va a haber cada vez más. Y además me gustaría que cada vez hubiese más profesores que dijesen, yo soy profesor. Porque generalmente ahora soy consultor y doy clases. vale. Pero mi principal actividad es consultor. Y doy. No, porque No, en no. mi caso a mí lo que me gustaría es decir, no, no, voy a trabajar 100% en técnicas de enseñanza. Voy a probar esto, voy a probar otro, voy a diseñar esta experiencia, voy a ver qué tal ha funcionado. Voy a hacer de la docencia freelance mi principal trabajo, porque yo lo que quiero ser es un profesor fantástico. Y para Va, eso qué necesito puntazo. foco. Yo, por ejemplo, después de estar años escribiendo para marcas, ¿no? Ujú, Bueno, narrativa de marcas, landings, campañas, tal. Digo, vale, pues ya tengo una cosa que compartir, ¿no? Este año, así yo inocente, este ujú, año voy a grabar mis formaciones para escalar. ujú, claro. Llevo 2 años y medio dándome cuenta de cuán mejorable es compartir. O sea, empecé compartiendo información y me di cuenta que eso como profesora era horroroso Ujú, porque no hice más que agobiar a mis alumnos ujú, claro. y darte cuenta de que enseñar en sí mismo es un oficio aparte completamente. Es un oficio. Así que voto por esa propuesta de que, coño iba a decir, Sí, sí. no, no, soy profesor, o Sí, sea, sí, sí. Yo para mí es una. Nada, para mí ha sido una reflexión clave y me ha llevado tiempo, llegar a este punto. Pero entre que veo los profesores de universidad que están más pendientes de sus publicaciones y de su tal y del sistema de Bolonia y tal, entre que veo los profesores de MBA y de máster que están más pendientes de su trabajo, que está muy bien, en términos tal. De repente digo, ostras, es que aquí nadie, o sea, nadie es profesor, que diga mm. Bueno, toda mi y formación. otro tema que yo desde el marketing de respuesta directa lo veo constantemente y es como que estamos a punto cero porque es como es algo que todavía no se acaba de entender y es que el marketing de las grandes empresas, de las compañías, de inversores Ujú, que tienen margen para tener 4 o 10 años sin beneficio. ujú, ¿Y qué marketing hacen? No ujú, tienen nada que ver con el marketing que tiene que hacer una pyme, por ejemplo,
que tiene que vender ya. O sea, que no Claro, puede invertir en publicidad para en un futuro tener una audiencia. O correcto. sea, lo que invierta ahora tiene que rendir ahora. Entonces el marketing se tiene que adaptar a diferentes contextos ¿Contextos? y clientes. Claro, claro, claro. No, no, eso es verdad. Y además esto... Sí, sí, o sea, es que estoy completamente de acuerdo contigo y además es que es muy, muy malo también lo hablaba en un post, las soluciones para todo. O Mm, sea, estas cosas que dices, no, es que Apple ha hecho, o fíjate que lo hizo Apple, fíjate que lo ya, hizo Google, y tú tienes, no sé, o eres un dentista que acabas de empezar, dices, pero tronco, no, no eres no así. va por ahí. Claro, no, no, no tienes nada que ver con Apple, no tienes ni la cuenta de resultados, ni el flujo de caja, es que tú tienes que comer el mes que viene. Apple tenía inversores, que es lo que tú decías, y para mí ahí hay un paradigma emprendedor que confunde mucho las cosas, que las confunde mucho y creo que hace mucho mal, ¿eh? Porque la gente lo ve todo muy positivo, porque "Ay, esto es lo que Ah, no, funciona". Y luego solamente las tengo que hostias. encontrar una vaca púrpura. Sí, Claro, no, efectivamente. no, olvídate. Efectivamente, efectivamente, Irene, no. Tú encuentra un valor que le puedas dar a alguien, céntrate en pequeñito, porque eres, ostras, es que eres una guerrilla ahora mismo. Ujú, tal Entonces, cual. bueno, sí, sí. Bien, Pablo, esto es un sinfín. Temas hay miles. Miles. Te digo, o sea, como te dije por mensaje, no me he apuntado a tus 3 semanas porque tengo Sí, ya sí. mucha cosa que atender, pero me parece súper interesante. ¿Cuándo abres puertas? En noviembre lo voy a hacer. Iba a hacerlo este mes, pero estoy todavía con el tema de los contenidos Ok, también y también formando el grupo, entonces al final lo haré en noviembre. pues probablemente cuando salga esto, quién sabe, quizás quede alguna plaza. Si el que Sí, están sí. escuchando tienen suerte, se Y podrán si no, y apuntar. si no para la próxima, y si no para la comunidad o lo que sea. A mí lo que me Si no, hace, claro, si alguien tiene, no, y hablaremos, ¿no? Feedback también del tema de la comunidad, porque es algo que, ostras, que es como que es que lo veo muy necesario. Es que es lo que tú dices. Tú y yo pasamos mucho tiempo en LinkedIn. Vemos lo que hay, vemos lo que cada vez hay más y es como, buf, a mí me duele en el alma. ya, bueno, pero esta es una ventanita de oportunidad Mm. para sacarle súper partido a este momento. Bueno, y a todos, porque este es el tema. En todo mercado siempre hay algo que hacer, siempre hay algo provechoso que hacer y la cuestión es saber leerlo y saber cuál es la acción correcta. Correcto, así Bueno, es. Pablo, seguiremos hablando en otras entrevistas en LinkedIn y en quién sabe dónde. Ujú. Muchas Muchas gracias. gracias por venir. Muchas gracias a ti, de verdad, por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Y la gente que está mirando esto, sí, todavía no es noviembre de 2025, igual tienen suerte para entrar al primer ah, grupo beta, Ujú. afortunado, y si no a otros, ¿vale? Y si no, al futuro, efectivamente. Ok, chao, chao. Muchas gracias, Inés.